Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a compartir la palabra con nosotros. El día de hoy vamos a ver una bienaventuranza muy profunda que nos va a dejar una enseñanza maravillosa, donde el Señor Jesús habla del hambre y la sed de justicia. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ese es el título del mensaje, saciados. No creo que exista nadie sobre este planeta que no conozca el sentido, la urgencia que produce el hambre y la sed. Y con esta bienaventuranza Jesús desvela una verdad importante, que también existe un tipo de hambre, un tipo de sed que es más profunda, que es espiritual, un hambre y una sed de justicia. Cuando podemos definir el hambre y la sed de justicia como un deseo profundo, casi al nivel de la desesperación, por una relación genuina con Dios. Por relación genuina me refiero a una relación de amor íntima, de conocimiento profundo, una relación totalmente libre de culpa y de condenación, una relación que todos querríamos tener, una relación que se basa en el conocimiento y el amor profundo. Todo ser humano en este mundo tiene ese deseo, tiene ese anhelo profundo de tener este tipo de relación con su Creador. La mayoría no lo logra, vive un tipo de relación llena de culpa, llena de condenación con Dios, relación culposa, casi tóxica con Dios, porque traemos en el ADN la condenación que comienza en Edén y que fue traspasada a todo ser humano. El hambre y la sed de justicia es un hambre por una relación genuina, profunda con Dios. Y hoy vamos a ver cómo el Nuevo Testamento, cómo la Biblia habla del hombre justo, habla del hombre aquí que fue perdonado de todos sus pecados, habla del hombre saciado totalmente de justicia. Cuando el Nuevo Testamento habla de alguien justo, se refiere a alguien que tiene efectivamente este tipo de relación con Dios, y el objetivo del mensaje de hoy es que hoy puedas entrar en un nuevo tipo de relación con Dios, en un nuevo nivel de intimidad con Dios, para que vivas completamente saciado de justicia, para que ya no haya hambre ni sed, sino una sensación de saciedad, de estar satisfecho con Dios continuamente. Entonces, revisaremos el día de hoy brevemente cómo podemos pasar de este estado de hambre y sed a estar totalmente saciados de justicia. Vamos al verso del día de hoy. Lo vamos a poner ahí, Mateo capítulo 5, verso 6, lo vamos a leer todos juntos. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a mirar en primer lugar la importancia de la justicia de Dios en la Escritura. Luego vamos a mirar tres cosas que debemos saber acerca de la justicia de Dios basados en el capítulo 3 del libro de Romanos. Y luego vamos a revisar tres frutos de la justicia en nosotros. Así que vamos con el primer punto, la importancia de la justicia. El tema de la justicia de Dios en la Biblia es muy relevante, tan importante que se puede mirar toda la Biblia como el testimonio de la justicia de Dios. El Antiguo Testamento enfatiza a un Dios santo, a un Dios justo, en contraste con un hombre pecador y caído. Ese es el énfasis del Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento siempre está enfatizando en la santidad y en la justicia de Dios, en contraste con lo pecaminoso, con lo falible que es el ser humano. El Nuevo Testamento, por su parte, enfatiza en que Cristo es la justicia de Dios que vino a este mundo, y que esa justicia es pasada gratuitamente por la fe al ser humano. La historia completa del ser humano también la podemos interpretar en términos de justicia, como que el ser humano fue creado para recibir la justicia de Dios por medio de Cristo. El ser humano renuncia a la posibilidad de obtener esta justicia en el huerto de Edén. Luego sufre toda clase de calamidades a causa de haberse apartado de la justicia de Dios. Dios trae la ley para confirmar el estado injusto del ser humano, y luego le proporciona, le regala la justicia por medio de Jesucristo, quien viene a este mundo a darnos aquello que carecíamos, a entregarnos y a completar la justicia de Dios en nosotros. Finalmente, el ser humano se muestra en el futuro, digamos, en una condición de perfecta justicia en el reino
de los cielos. Podemos mirar toda la historia del ser humano de principio a fin en la Escritura en términos de justicia. Y por eso es tan importante que conozcamos la justicia de Dios, que conozcamos profundamente lo que la Biblia dice con respecto a la justicia de Dios. Así que el libro que más nos habla de este tema en el Nuevo Testamento, que más profundiza acerca de la justicia de Dios, es el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Pablo habla del tema de la justicia de Dios, lo desarrolla en todos sus capítulos. Hoy nos vamos a centrar solo en el capítulo 3. Vamos a ver lo que Pablo dice con respecto a la justicia en el capítulo 3 del libro de Romanos. Vamos a ver 3 cosas importantes que saber y 3 frutos de esa justicia en nosotros. Entonces, vamos a mirar 3 cosas que debemos saber acerca de la justicia de Dios. En primer lugar, debemos saber que no hay ningún justo. Y nos vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 9 y 10. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pablo enfatiza en esta verdad absoluta: no hay justo ni aun uno. Pablo está diciendo, tanto judíos como gentiles, que era la división que los judíos, que el público que él tenía, hacía en ese tiempo. Para la mentalidad judía del tiempo de Jesús existían los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles que no eran pueblo de Dios. Pablo dice, es lo mismo, no hay diferencia. Judíos y gentiles, todos están bajo el juicio de Dios y todos han pecado, todos son pecadores absolutamente, no hay justo ni aun uno. Esa es la primera verdad que debemos comprender con respecto a la justicia de Dios. Todo hombre es injusto, no hay nadie que alcance siquiera acercarse a la justicia de Dios, y por las obras de la ley ningún hombre fue justificado delante de él. Es decir, mediante las obras de justicia que nosotros podemos hacer, mediante las buenas obras, nadie alcanza siquiera a estar cerca de ser considerado justo por Dios. No alcanzamos, ¿verdad?, ni a un ápice de esa justicia. No hay justo ni aún uno. Eso es lo que debemos comprender. Esta es la obra de la ley, mostrar efectivamente la profundidad de la bancarrota espiritual en la que el hombre se encontraba, en la que el hombre se encuentra. La ley, bien entendida, es un poderoso testimonio de cuán incompatibles somos con Dios, de cuán alejados de su gloria estamos. La ley quita completamente toda esperanza de relacionarnos con Dios por medio de nuestra propia justicia, por medio de nuestras propias obras o por medio de la reforma moral. Todavía existen hombres que piensan que pueden reformar su moralidad para ser aceptados por Dios. Bueno, la ley de Dios viene a quitar toda esperanza de relacionarnos con Dios mediante ese método, por ese camino. El Señor quita completamente toda esperanza de tener algún tipo de comunión con Dios por medio de nuestra justicia y de nuestra moralidad. Este es el primer principio que nos dice Romanos 3. No hay justo ni aún uno. El segundo principio que nos dice Romanos 3 es que la justicia de Dios se encarna y que la justicia de Dios viene a este mundo. Vamos a leer el verso 21 y la primera parte del verso 22 del capítulo 3 de Romanos, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esta es quizá la declaración más sublime de toda la Escritura. Cristo es la justicia de Dios. La ley y los profetas mostraron una justicia de Dios. La ley estableció el estándar de la justicia de Dios y los profetas anunciaron a un justo que había de venir, a un siervo de Dios, a un siervo sufriente, a un gobernante eterno que había de venir, y de esa manera la ley y los profetas anunciaron a este justo, anunciaron que la justicia de Dios iba a ser mostrada por un hombre, por un ser humano, y finalmente la justicia de Dios se manifiesta. Dice ahí Pablo, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, es otro método, no viene en continuidad, sino que es un rompimiento, ¿verdad? La ley ya no sirve como método para acercarse a Dios y ahora comienza algo nuevo, un nuevo pacto, una nueva revelación por medio de la persona de Jesucristo. Se manifiesta la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y Pablo dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, Dios establece un nuevo método para acercarnos a Él, un nuevo método por el que efectivamente podríamos tener comunión con Él, podríamos lograr saciar la sed de justicia. Y este método es la fe en la persona de Jesús, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El nuevo pacto es para los que creen, para aquellos que tienen fe en la obra de Jesucristo, en lo que Jesús vino a hacer. Estos van a recibir esa justicia del justo. Cuando vemos a Jesús, vemos a uno que efectivamente es justo, es decir, uno que tiene este tipo de relación que describimos anteriormente, una relación íntima, profunda, de amor con Dios, una relación libre de condenación y libre de culpa. Jesús es el único ser humano que aparece en el mundo y que tiene efectivamente este tipo de relación con Dios. Y ahora Jesús, al morir y al resucitar de los muertos, nos otorga a nosotros, a los seres humanos pecadores, la capacidad de relacionarnos también de esta manera con Dios. Y por eso Jesús dice en la bienaventuranza: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En Cristo vemos al primer ser humano saciado en la historia de la humanidad. Vemos al primer ser humano que no tiene esta hambre, esta desesperación por justicia, sino que tiene completamente en su alma la plenitud de la justicia de Dios y vive saciado completamente. Y esta relación ahora quiere que todos nosotros, sus discípulos, podamos también vivirla, podamos experimentarla y podamos disfrutarla. Entonces, en primer lugar, lo primero que debemos saber con respecto a la justicia es que no hay ningún justo. Lo segundo que debemos saber es que la justicia de Dios vino a este mundo. Y lo tercero que vamos a revisar con respecto a la justicia de Dios es que la justicia del justo ahora es dada al hombre pecador. Romanos 3:24, vamos a leer ahora el verso 24 que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Son estas palabras que son para colocar así en bronce, en oro, grabarlas, pegarlas en la pared, grabarlas en lo profundo de nuestro corazón. Justificados gratuitamente por su gracia. Si lo único que conoces de la justicia de Dios es esta expresión, ya sabes lo suficiente. Con respecto a la justicia de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más adelante Pablo va a decir por la fe en su sangre. Es decir, por la fe en que el sacrificio de Dios efectivamente fue uno para pagar nuestros pecados, para cancelar la culpa, la condenación, que por el sacrificio de Cristo Dios ya no ve pecado en ti. Él te ve perfectamente justo y limpio. Eres completamente limpio, eres completamente limpia ante los ojos de Dios por el sacrificio de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto que de una vez y para siempre arrancó todo el pecado del ser humano para que fueras justificado gratuitamente por su gracia. Son las palabras quizás más preciosas, más hermosas de toda la Escritura. Por la fe en su sangre, ahora tenemos y alcanzamos una justicia eterna y una justicia permanente. Si comprendemos esto, podemos mirar a Jesús y realmente ser saciados de justicia. La mayoría de nosotros manifiesta esta hambre y esta sed de justicia de distintas maneras. Hay distintos síntomas de esta hambre y de esta sed. Muchos la presentan en forma de una ansiedad, un miedo por el futuro, de una depresión, de una intranquilidad,
del alma, ¿verdad? De una insatisfacción profunda que no saben cómo resolver, de un cansancio permanente que no saben cómo sobrellevar. Todos estos son síntomas del hambre y la sed, que no es un hambre y sed física, sino un hambre y sed de justicia. Ahora Cristo se presenta delante de ti para que estés completamente saciado, para que vivas la saciedad, para que estés satisfecho completamente con Él en este mundo. No importa las opiniones o los métodos humanos. Aquí ya no importa lo que nosotros podríamos pensar que es mejor. El único método de Dios para ser justificado, el único método de Dios para que alcancemos su justicia es mediante la fe en Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro método, no hay una conducta que podamos mostrar, ¿verdad? No hay un sacrificio que podamos hacer, sino solo el sacrificio de Jesucristo. Si nos apoyamos en nuestras obras, si nos apoyamos en algo que podamos hacer, en algo que podamos entregar, entonces Pablo dice, cuidado, porque están a un paso de caer de la gracia. Los que se quieren justificar mediante las obras de justicia, Pablo dice, de la gracia han caído y se constituyen enemigos de la cruz de Cristo. Mis amados, confiemos completamente en el sacrificio de Jesús. Digamos, Él es mi justicia. Estoy saciado completamente por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo y por lo que Él hizo en mí. La justicia de Dios es así. Tan simple como para expresarla en un versículo, tan simple como para expresarla en una oración, siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero a la vez tan profunda que estaremos completamente toda la eternidad comprendiendo este aspecto de la justicia de Dios. Nuestra redención, nuestra salvación, la profundizaremos por toda la eternidad. Es una verdad maravillosa, sencilla, pero profunda, tan profunda que nunca alcanzaremos a distinguir completamente todo su alcance. Es la justicia de Dios dada al ser humano. Entonces, repasemos rápidamente. Las tres cosas que debemos conocer acerca de la justicia de Dios son, en primer lugar, que no hay justo. No hay ninguno justo ante los ojos de Dios. En segundo lugar, que Dios envía la justicia a este mundo, que la justicia de Dios se manifiesta, se muestra a este mundo. Jesucristo, la justicia de Dios viene a habitar con nosotros. Y la tercera cosa es que la justicia del justo se traspasa a los pecadores, que la justicia de Dios fue otorgada a nosotros gratuitamente por la fe en Jesús. Si conocemos estos tres aspectos de la justicia de Dios, podremos saciar nuestra alma en plenitud y esta justicia hará una obra en nosotros. Esta justicia poco a poco nos irá transformando y mostrará con paciencia los frutos de la justicia en nosotros. Entonces, vimos tres cosas que debíamos saber acerca de la justicia de Dios. Ahora vamos a ver tres frutos que esta justicia tiene en cada uno de nosotros. Tres resultados, tres efectos que la justicia de Dios produce cuando habita en el corazón de un ser humano. El primer fruto de la justicia es que todas las cosas se centran en Cristo. Todo se centra en Jesús. Cuando tú comprendes lo que es la justicia de Dios, vas a interpretar toda tu vida, todo el mundo, el universo, con Cristo en el centro. Vamos a revisar el verso 26 de Romanos capítulo 3 para que veamos este primer fruto de la justicia. Y dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Consideremos esta palabra del apóstol Pablo. Está diciendo que el efecto que produce la justicia de Dios es que entendemos que el único justo es Cristo, que Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús, de manera que todo se centra automáticamente en Cristo. Por lo general, al comienzo de nuestra vida de fe, todos nosotros nos centramos mucho en nosotros mismos, tenemos una fe muy con nosotros al centro, todo se centra en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestros dones, en nuestros talentos, en lo que podemos entregar y hacer para Dios, es decir, todo se centra en nuestro desempeño cristiano. Pero a medida que comprendemos y profundizamos en el significado de la justicia,
el foco de atención se traslada desde nosotros hasta Jesús. Comprendemos que sus méritos nos justifican, que realmente nosotros no somos los justos, sino los justificados. Pasamos a ser pasivos dentro de este escenario donde Jesús es el único protagonista, donde Jesús es el único activo, es el único que viene para justificar a aquellos pecadores que reciben por fe la gracia y la verdad de Dios. Cuando conoces la justicia de Dios, ves que Él es el único importante, ves que todo se trata de Jesús, que toda la fe se trata de Él, que todo el universo se trata de Él, y de esa manera puedes rendir una adoración genuina, una adoración que ya no va a estar centrada en ti, ni en tus necesidades, ni en tus merecimientos, ni en tus logros, ni en tu nivel de justicia. Ahora todo se centra en Cristo. Vemos a Pedro, ¿verdad? Antes, cuando están en la cena del Señor, que tiene esta fe centrada en Él mismo, que cuando Jesús les anuncia que lo van a dejar solo, Él dice: yo no te voy a dejar. Todo se centra en Él, en su desempeño, y Pedro cae totalmente frustrado, ¿verdad? Pedro no cumple sus expectativas porque finalmente ve que Él no es el justo, sino Cristo. Al encontrarse nuevamente con Jesús y ver su gran perdón, ahora Pedro centra toda la fe en Cristo y camina mirándolo a Él completamente. Por eso la Escritura nos anima a caminar puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en nosotros mismos, ni en nuestro desempeño, ni en lo que podemos lograr, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, ¿verdad? Mirándolo a Él no desmayaremos nunca, mirándolo a Él jamás decaeremos en nuestra fe. Finalmente nunca, ¿verdad?, estaremos en una condición nuevamente de tener hambre y sed, sino que caminaremos completamente satisfechos por causa de aquel que nos justifica. Él es el justo y aquel que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es madurar en el Evangelio, cuando nos damos cuenta que no somos los protagonistas, sino Cristo el Señor, el único importante, el único protagonista. Ese es el primer efecto, el primer fruto de comprender la justicia de Dios, que todo ahora se centra en Cristo. El segundo fruto de comprender la justicia de Dios, de estar saciados de la justicia de Dios, es la humildad. Miremos el verso 27 de Romanos 3, que dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo hace una pregunta. Ahora que has recibido la justicia como un regalo, como un don debido a tu fe, es decir, no te la has ganado absolutamente, no has hecho ningún mérito por obtenerla, Él te la ha entregado por su bondad, por su misericordia y por su gracia. ¿Dónde está la jactancia? Es decir, la ley de la fe, la ley de este nuevo camino, este nuevo método de Dios para que tú te sacies de justicia, no permite, no admite la jactancia, no permite que la jactancia dé fruto en nuestro corazón, que se asiente en nuestra alma cuando hemos recibido de gracia absolutamente su justicia. Vivir la justicia de Dios de esta manera te llena de un sentido de humildad sin igual, te llena de un profundo sentimiento de gratitud y de humildad profunda en el corazón, porque no fuiste tú quien lo hizo, fue otro. Otro sufrió la pena, otro cargó el castigo, otro llevó tu condenación, otro limpió tus pecados, otro te trasladó de las tinieblas a la luz admirable y te hizo ciudadano del reino de los cielos. Entonces no nos queda más que recibir esta abundante gracia, que vivir agradecidos por la obra de Cristo, con un profundo sentimiento de gratitud, con un profundo sentimiento de humildad en nuestros corazones. Por otro lado, la jactancia es la evidencia más fuerte, más notable de que no estamos recibiendo la justicia de Dios como un regalo. La jactancia es la evidencia de que aún estamos luchando por alcanzar algo que se nos ha regalado, que aún estamos luchando por ganar el favor de Dios. Y hay que decirlo directamente, todo aquel que lucha por ganar el favor de Dios es alguien que se ha vuelto un enemigo de la cruz. Es alguien que está resistiendo al espíritu de gracia
es alguien que no ha comprendido el fundamento de la vida cristiana, que es recibir por gracia aquello que no podemos de forma alguna alcanzar. Ha sido justificado por la fe. Echa fuera toda jactancia, echa fuera todo orgullo. Permite que la justicia de Dios destruya el orgullo en tu corazón. Permite que la justicia de Dios destruya tu sensación de jactancia, de sentirte superior a otros. Cuando venga la jactancia, cuando quiera la jactancia conquistar tu corazón, cuando te veas a ti mismo juzgando a otros, cuando te veas a ti mismo poniéndote en un podio de superioridad moral con respecto a otras personas, eso has de derribarlo inmediatamente. Has de derribar en tu propia vida el orgullo, has de derribar la jactancia, porque es la evidencia de resistir la justicia de Dios. Si estás siendo saciado de su justicia, de su genuina justicia, y estás manteniendo por esa justicia una relación maravillosa con Dios, entonces la jactancia se irá de tu vida, se esfumará, y cuando la jactancia se va, puedes realmente descansar y vivir una vida de calidad en este mundo. Entonces, los frutos de la justicia es, en primer lugar, lo que el Señor nos entrega, lo que el Señor nos da. Él nos justifica y produce en nosotros un sentido profundo de humildad. Transforma nuestro carácter dándonos una humildad profunda. Vamos a ver un tercer fruto de la justicia de Dios en nosotros, que es un sentido profundo de igualdad. Vamos a leer el verso 29 y 30 de Romanos 3 para mirar este último fruto. Y dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Fíjate en estos versos del apóstol Pablo. Está diciendo que lo que dijimos anteriormente, que no hay diferencia. Es decir, le está dando un mensaje a los judíos de que ahora los gentiles son también igual que ellos. Y le está dando un mensaje a los gentiles de que también los judíos son igual que ellos. Es decir, ahora en el Evangelio no hay favoritismos. La justicia de Dios arranca de raíz toda diferencia entre seres humanos. Para Dios ya no hay diferencia de razas, de sexo, de condición económica, social o religiosa. Para Dios se acabaron las paredes divisorias que nosotros los seres humanos somos tan buenos para hacer. Ante los ojos de Dios no hay acepción de personas, porque Él desde ahora en adelante justificará a todos por igual. La fe es común a todo el género humano. La fe es la condición del ser humano para creer. La capacidad para creer en el Evangelio la tienen todos absolutamente por igual. Y este llamado universal que ha hecho Jesús ha puesto a todos los seres humanos en igual condición delante de Él. En el Evangelio no pueden haber clases privilegiadas, no pueden haber favoritismos. Por eso la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Considerar este último fruto te va a permitir relacionarte mejor con todo tipo de personas, a interactuar y a recibir, a relacionarte sanamente con todo tipo de personas sin discriminación, del mismo modo que Jesús. A Jesús lo criticaron por esta apertura que tenía de cenar con los pecadores, de almorzar con los injustos, de recibir en su grupo a recaudadores de impuestos y a celotes por igual. Es decir, Jesús conocía al ser humano y lo amaba sin importar su trasfondo, sin importar su condición, ¿verdad? Sin importar lo que había hecho en el pasado. Jesús te recibe sin importar quién seas. Eres un ser humano. Si puedes creer en Él, entonces recibes su justicia por la fe y te conviertes en un hijo de Dios, en un ciudadano, en una ciudadana del reino de los cielos que ahora camina plenamente saciado de justicia. Entonces, repasemos. Hay tres cosas que debemos conocer acerca de la justicia de Dios. Tres cosas que debemos conocer profundamente. En primer lugar, que no hay ningún justo. En segundo lugar, que la justicia de Dios vino a este mundo. Y en tercer lugar, que la justicia del justo se traspasó a los injustos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice también ahí Pedro.
Y hay 3 frutos de la justicia que debemos considerar y que debemos también procurar que se produzcan en nosotros. Y estos 3 frutos son, primero, vivir una vida cristocéntrica, que todo se centre en Cristo. En segundo lugar, un profundo sentido de humildad y de gratitud. Y en tercer lugar, una sensación de igualdad con respecto a todos los seres humanos en general. Arranca de raíz la justicia de Dios todo tipo de discriminación. Entonces, mis amados, que puedas ser saciados, que puedas vivir esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay algunos teólogos que dicen que una vez que nos hemos alimentado de Cristo, alimentarnos de Cristo produce aún más hambre por Jesús y que el hambre por Jesús no se acaba nunca. Sin embargo, esto no es lo que dice la Escritura. No dice que alimentarte y saciarte de Cristo te va a producir más hambre, ¿verdad? Eso es quizá lo contrario, ¿verdad? Cuando nos relacionamos con el pecado tiene esta característica, que tratas de saciarte mediante él y en vez de saciarte te produce un hambre cada vez mayor. Y por lo cual es una rueda sin fin, ¿verdad? Un ciclo que te mantiene en una hambruna permanente y constante, y por eso el pecado es tan dañino para el alma del ser humano, porque nunca te sacia, siempre te mantiene hambriento y con una desesperación por saciar algo, por una carencia que hay en tu corazón. Sin embargo, Cristo no viene para producir más hambre. Cristo te sacia de una vez y para siempre, completamente. Y esto no significa que una vez que recibimos a Cristo ya no queremos más de Él, sino al contrario. Queremos más de Cristo, buscamos más de Cristo, nos alimentamos más del Señor, pero ya sin esa desesperación del hambre y la sed, sino ahora disfrutando una relación plena, sino ahora disfrutando una relación maravillosa con Dios, una relación que se basa en una seguridad que no vamos a encontrar en ningún otro tipo de relación. Cualquier relación humana que podamos tener siempre es insegura, siempre está el riesgo que se quiebre, siempre está el riesgo incluso que uno de los dos muere y la relación se acabe, ¿verdad? Siempre las relaciones entre seres humanos van a ser en cierta medida inseguras e inciertas. Sin embargo, la relación con Dios es una relación eterna, es una relación bendita que te sacia por siempre. Vive saciado por medio de la justicia de Cristo completamente. Fíjate en el verso de Juan 6:35, que quiero dejarlo ahí para rematar esta palabra y grabarla en tu corazón. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjate qué maravillosa expresión del Señor Jesús. Si tú has venido a Cristo para alimentarte de Él, entonces estás completamente saciado, completamente saciada. Ya no hay hambre, ya no hay sed que pueda afectar tu vida. Vive saciado de Cristo todos los días de tu vida, satisfecho de tu relación con Dios y de la vida que Él permitió vivir, que Él te permitió vivir aquí en la tierra. Si has venido a Cristo, nunca más tendrás hambre. Si has creído en Cristo, no tendrás sed jamás. Son las palabras de Cristo que sacian nuestra alma plenamente, permanentemente. Él ha dispuesto la mesa delante de nosotros. Como dice el salmista, Él prepara la mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Él nos da la victoria por medio del alimento espiritual que provee abundantemente para nosotros. Aliméntate de Cristo. No permitas que esa hambre, que esa sed, que esa desesperación vuelva a controlar tu vida, ¿verdad? Desequilibrando tu alma, llevándote de nuevo a la cautividad y a la esclavitud del pecado. Vive en libertad, vive saciado por Cristo el Señor. Vamos a orar esta mañana, levantar la oración delante del Señor, dando gracias por esa saciedad, por esa satisfacción que tenemos en Dios, que dura continuamente, ¿verdad? Oremos al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú, Señor, has saciado totalmente nuestra alma, porque has traído, Señor, saciedad. Nos has permitido vivir satisfechos contigo, Señor, en una relación íntima de amor, de comprensión, de conocimiento profundo, porque aunque nos conoces totalmente, Señor, conoces cada rincón de nuestra alma, conoces nuestra debilidad, conoces, Señor, nuestras flaquezas y aún, Señor, lo más oscuro de nuestra alma. Así, Señor, aún así nos has amado, aún así has derramado tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, aún así nos has llamado hijos tuyos y nos has adoptado para tu reino. Oh Padre, tanto amor que hemos recibido de tu mano, tanta gracia, Señor, que hemos bebido de ti, Señor, abundantemente. Señor, de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Señor, esa gracia ha satisfecho nuestro corazón, ha traído saciedad a nuestra alma, Señor, ha quitado nuestra hambre, ha quitado nuestra sed y hoy vivimos plenamente saciados de justicia. Oh Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti el honor, la honra, la gloria y el poder. Que nunca, Señor, caigamos en el engaño, caigamos, Señor, en la mentira de que tú, Señor, te has alejado, de que tú ya, Señor, no estás en una relación con nosotros, Señor, que has cortado tu misericordia, porque tus misericordias se renuevan cada día y tu gracia está para nosotros por la fe en Jesús. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda vivir la plenitud, Señor, de esa relación contigo. Pueda, Señor, vivir en esperanza, bienaventurado, plenamente saciados en su alma, en su corazón y en su espíritu. Te damos gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.